Alabado sea Jesucristo. Soy la hermana Gloria de la Santísima Trinidad, monja carmelita descalza. Y en este video quiero compartir contigo sobre la historia de nuestra orden y el amor y devoción que profesamos a la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Nuestra Madre Santísima del Carmen o Nuestra Señora del Monte Carmelo es venerada desde finales del siglo XII por los primeros ermitaños carmelitas, quienes edificaron la primera capilla en su honor en el Monte Carmelo, Palestina, en Israel. Una conocida cadena de montañas en Palestina, habitualmente llamada en la Biblia hebrea Hat Carmel, con el artículo determinado el jardín o la tierra del jardín. En el hebreo posterior es conocida simplemente como Carmel y en árabe moderno como Curmul, o más comúnmente como Jebel Mar Elías, montaña de San Elías. En su extremidad junto al mar, el Monte Carmelo aparece como un escarpado promontorio que casi choca con las olas del Mediterráneo. La Sagrada Escritura exalta la belleza y fecundidad del Monte Carmelo, reflejada en una variada vegetación siempre en flor. También el Monte Carmelo es escenario de la gesta de San Elías, el más grande de los profetas, por medio del cual se manifestó la verdad del Dios de Israel y la impotencia de los ídolos. Primer libro de los Reyes, capítulo 18-20. El sacrificio del Carmelo. Ahab envió a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vais a estar cojeando con los dos pies? Si Yahvé es Dios, seguidle; si Baal, seguidle a éste. Pero el pueblo no le respondió nada. Dijo Elías al pueblo: He quedado yo solo como profeta de Yahvé, mientras que los profetas de Baal son 450. Que se nos den 2 novillos, que elijan un novillo para ellos, que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero que no pongan fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Invocaréis el nombre de vuestro Dios, yo invocaré el nombre de Yahvé, y el Dios que responda por el fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió: Está bien. Elías dijo a los profetas de Baal: Elegíos un novillo y comenzad vosotros primero, pues sois más numerosos. Invocad el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban cojeando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía: Gritad más alto, porque es un Dios, tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará en camino, tal vez esté dormido y se despertará. Gritaron más alto, sajándose, según su costumbre, con cuchillos y lancetas, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Cuando pasó el mediodía se pusieron en trance hasta la hora de hacer la ofrenda, pero no hubo voz, ni quien escuchara, ni quien respondiera. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: Acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Reparó el altar de Yahvé que había sido demolido. Tomó Elías 12 piedras según el número de las tribus de los hijos de Jacob, al que fue dirigida la palabra de Yahvé diciendo: Israel será tu nombre. Erigió con las piedras un altar al nombre de Yahvé e hizo alrededor del altar una zanja que contenía como unas 2 arrobas de sembrado. Dispuso la leña, despedazó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo: Llenad de agua 4 tinajas y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Lo hicieron así.
Dijo, repetid, y repitieron. Dijo, hacedlo por tercera vez, y por tercera vez lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar, y hasta la zanja se llenó de agua. A la hora en que se presenta la ofrenda, se acercó el profeta Elías y dijo, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu servidor, y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, y que todo este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios que convierte sus corazones. Cayó el fuego de Yahvé que devoró el holocausto y la leña, y se secó el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio y cayeron sobre su rostro y dijeron, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Elías les dijo, echad mano a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Le echaron mano, y Elías les hizo bajar al torrente de Quizón y los degolló allí. Los tiempos requerían semejante profeta, aunque Ahab quizás no pensaba abandonar totalmente el culto a Yahvé. Sin embargo, bajo la perniciosa influencia de su esposa Jezabel, había erigido un templo a Baal en Samaria e introdujo una multitud de sacerdotes extranjeros. Indudablemente había ofrecido sacrificios de vez en cuando al dios pagano, y además consagró una persecución sangrienta contra los profetas de Yahvé. Dijo Elías a Ahab, sube, come y bebe, porque ya se oye el rumor de la lluvia. Subió Ahab a comer y beber, mientras que Elías subía a la cima del Carmelo, y se encorvó hacia tierra, poniendo su rostro entre las rodillas. Dijo a su criado, sube y mira hacia el mar. Subió, miró y dijo, no hay nada. Él dijo, vuelve, y esto 7 veces. A la 7ª vez dijo, hay una nube como la palma de un hombre que sube del mar. Entonces dijo, sube a decir a Ahab, engancha tu carro y baja, no te detenga la lluvia. Poco a poco se fue oscureciendo el cielo por las nubes y el viento, y se produjo gran lluvia. Poco a poco se fue oscureciendo el cielo por las nubes y el viento, y se produjo grande lluvia. Ahab montó en su carro y se fue a Jezreel. La mano de Yahvé vino sobre Elías, que ciñéndose la cintura, corrió delante de Ahab hasta la entrada de Jezreel. A mediados del siglo XII, un grupo de devotos de Tierra Santa, procedentes de Occidente, decidieron instalarse en el mismo valle que sus antecesores y escogieron como patrona a la Virgen María. Allí construyeron la primera iglesia dedicada a Santa María del Monte Carmelo. Quisieron vivir bajo los aspectos marianos que salían reflejados en los textos evangélicos: maternidad divina, virginidad, inmaculada concepción y anunciación. Estos devotos, que decidieron vivir en comunidad bajo la oración y la pobreza, fueron la cuna de la orden de los carmelitas, y su devoción a la Virgen permitió que naciera una nueva advocación, Nuestra Señora del Carmen. El Carmelo es el monte de María. Los atributos de belleza y santidad del Carmelo se revelan a través de los comentarios de los padres de la Iglesia en la persona de la Madre de Dios, elevada por encima de todas las criaturas, gracias a su posición dentro de la historia de la salvación. La Orden del Carmen es esencialmente mariana. No se entiende el Carmelo sin María. Los primeros carmelitas se llamaban hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo.
Cuenta una antigua tradición que un día varios religiosos de distintas órdenes se encontraban en una celebración. Se dice que cada grupo de religiosos pasaba frente a una imagen de la Virgen María y al pasar el pequeño grupo de religiosos carmelitas, al inclinarse y hacerle reverencia, ella les dijo: «Estos son mis hermanos». La orden venera a la Virgen María como a su madre y a ella debe cuanto es. Los primeros carmelitas llevaban una vida eremítica, pero al pasar de los años y por la continua persecución de los musulmanes, pasaron a Europa y así la orden se extendió por todo el mundo. La Orden del Carmen no tuvo un fundador como los franciscanos o los dominicos, por ejemplo, ya que en sus orígenes un grupo de ermitaños bajo el patrocinio de la Virgen María e inspiración del profeta San Elías entregaban sus vidas a Dios en continua oración, soledad y abnegación evangélica. El año 1214 pidieron a San Alberto, patriarca de Jerusalén, que les escribiera una fórmula de vida, y esta ha sido a lo largo de los siglos la regla de la orden, la cual ha sido aprobada y confirmada por varios papas, Inocencio IV, Honorio III, entre otros. Nuestra orden ha sufrido persecución desde sus inicios, pero nuestra Madre Santísima siempre la ha protegido y defendido. Por la invasión de los sarracenos, los carmelitas se vieron obligados a abandonar el Monte Carmelo. Una antigua tradición nos dice que antes de partir se les apareció la Virgen María mientras cantaban la Salve Regina, y ella prometió ser para ellos su estrella del mar. Por este bello nombre conocían también a la Virgen, porque el Monte Carmelo se alza como una estrella junto al mar. Los carmelitas y la Virgen del Carmen se difunden por Europa. La Virgen Inmaculada, estrella del mar, es la Virgen del Carmen, es decir, la que desde tiempos remotos allí se venera. Ella acompañó a los carmelitas a medida que la orden se propagó por el mundo. A los carmelitas se les conoce por su devoción a la Madre de Dios, ya que en ella ven el cumplimiento del ideal de Elías. Llegaron incluso a llamárseles los hermanos de Nuestra Señora del Monte Carmelo. En su profesión religiosa se consagran a Dios y a la Virgen María y toman el hábito en honor de ella, como un recordatorio de que sus vidas le pertenecen a ella y por ella a Cristo. Con las medidas emanadas del Concilio Lateranense IV, que pretendía canalizar la proliferación de nuevos grupos religiosos, estuvo varias veces en riesgo de extinción nuestra orden, y así se narra en la historia de ella, que la víspera del día 16 de julio de 1251, el entonces general de nuestra orden, San Simón Stock, pasó toda la noche en oración, pidiéndole a nuestra Madre Santísima que intercediera ante Dios por nuestra orden con esta plegaria. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre tierna, intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Y ella se le aparece y le entrega el escapulario como signo de predilección y le dice que el que muera con él no padecerá el fuego eterno, y lo que llamamos el privilegio sabatino, que nuestra Madre Santísima se le aparece al Papa Juan XXII, diciéndole que el religioso o cofrade carmelita al morir tuviera que pasar por el purgatorio. Yo, que soy la Madre de Misericordia, descenderé al purgatorio el primer sábado después de su muerte, y los libraré de las llamas, y los conduciré al monte santo de la vida eterna. Por esta razón se representa en algunas imágenes a nuestra Madre Santísima del Carmen entre llamas,
rescatando a las almas del purgatorio, motivo también por el que la Orden del Carmen reza de manera especial por las almas benditas del purgatorio. Como anécdota, nos contaba el padre Salvador Cervantes, misionero del Espíritu Santo, sacerdote mexicano, que trabajó muchos años en el Perú, que en una ocasión le llamaron para asistir a una anciana en su lecho de muerte, y el padre, después de asistirla, le preguntó si deseaba ir al cielo, a lo que la viejecita respondió: «No, yo quiero ir al purgatorio». Y el padre, sorprendido, le dijo: «Hija, ¿no quieres ir al cielo para ver a Dios?». «No», dijo nuevamente la moribunda, «quiero ir al purgatorio para ver a la Virgencita del Carmen». El santo escapulario de la Virgen del Carmen es un pequeño trozo de paño café oscuro que se lleva sobre los hombros, significando los brazos de nuestra Madre Santísima que nos protegen siempre. Sea pequeño, mediano o grande, tiene el mismo valor espiritual. Este debe ser bendecido e impuesto por un sacerdote. En 1562, en Ávila, España, nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, en su deseo de volver a los orígenes de la regla primitiva de la Orden del Carmen, reformó, iniciando así lo que se llamará más tarde el Carmelo descalzo, viviendo los consejos evangélicos según la regla primitiva en una pequeña comunidad fraterna fundada en soledad, oración y estricta pobreza. Infundió un nuevo espíritu de devoción filial a la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Dejó como herencia a su familia la comunión que ella vivía con los prototipos bíblicos, los profetas y los grandes padres del Carmelo. Desde la primera página de los escritos teresianos aparece la Virgen María entre los recuerdos más importantes de la niñez de Teresa. Es el recuerdo de la devoción que su madre, doña Beatriz, le inculcaba y ejercitaba con el rezo del Santo Rosario. Teresa de Jesús, en su vocación de carmelita, ha entrado profundamente en toda la antigua tradición espiritual del Carmelo. En el monasterio de la Encarnación de Ávila ha podido impregnarse de toda la rica espiritualidad mariana de la orden, tal como en el siglo XVI la expresaban la tradición histórica, las leyendas espirituales, la liturgia carmelitana, la devoción popular, la iconografía carmelitana. En sus escritos, el nombre de la orden está siempre unido al de la Virgen, que es señora, patrona, madre de la orden y de cada uno de sus miembros. Todo es mariano en la orden, según Santa Teresa, el hábito, la regla y las casas. Nombrada priora de la Encarnación en 1571, coloca en el lugar del coro a la Virgen, porque comprende que en María hay una convergencia de devoción, de amor y respeto por parte de todas las religiosas. El gesto tiene un hermoso epílogo mariano con la aparición de la Virgen. En una carta a María de Mendoza dice afectuosamente: «Mi priora, la Virgen María, hace estas maravillas. Acoge con gozo al padre Gracián, tan devoto de la Virgen, como ella recuerda con frecuencia en sus cartas, y se entusiasma con el conocimiento que él tiene y le comunica de los orígenes de la orden, tal como eran narrados en los libros de entonces. Tiene plena conciencia de los privilegios del santo escapulario, como parece aludir en esta frase a propósito de la muerte de una carmelita. Entendí que por haber sido fraile, que había guardado bien su profesión, le habían aprovechado las bulas de la orden para no entrar en el purgatorio. Con idéntico espíritu mariano, como un servicio de renovación de la orden de Nuestra Señora y por impulsos de la Virgen, emprende la tarea de la fundación de San José. Ya en las primeras gracias que Cristo le hace, encontramos la alusión de la presencia de la Virgen en el Carmelo.
Después es la Virgen misma la que activa la fundación de San José con idénticas palabras y promesas y con una gracia especial concedida a Teresa de pureza interior, una especie de investidura mariana para ser fundadora. Al concluir felizmente la fundación de San José, Santa Teresa confiesa sus sentimientos marianos. Fue para mí como estar en una gloria ver poner el Santísimo Sacramento. Hecha una obra que tenía entendido era para servicio del Señor y honra del hábito de su gloriosa Madre. Y añade, guardamos la regla de Nuestra Señora del Carmen. Plega al Señor sea todo para gloria y alabanza suya y de la gloriosa Virgen María cuyo hábito traemos. Como respuesta a este servicio mariano, ve a Cristo que le agradece lo que había hecho por su madre y ve a la Virgen con grandísima gloria, con manto blanco y debajo de él parecía ampararnos a todas. En la narración de los progresos de la Reforma, Teresa tiene siempre el cuidado de subrayar la continuidad con la orden, el servicio hecho a Nuestra Señora, la especial protección que ella le dispensa en todas las ocasiones. Así, por ejemplo, el encuentro con el padre Rubeo y el permiso obtenido para extender los monasterios teresianos. Escribí a nuestro padre general una carta poniéndole delante el servicio que haría a Nuestra Señora, de quien era muy devoto. Ella debía ser la que lo negoció. Todo el libro de las fundaciones parece estar escrito en clave mariana, pues son continuas las alusiones de Teresa a la Virgen y a su servicio, como cuando escribe, comenzando a poblarse estos palomorcitos de la Virgen, Nuestra Señora, o cuando subraya, son estos principios para renovar la regla de la Virgen su Madre y Señora y Patrona nuestra. Dice a propósito de la fundación de Duruelo. Cuando vuelve la vista atrás al final del libro de las fundaciones, contempla todo como un servicio a la Virgen y una obra en la que ha colaborado la misma Reina del Carmelo. Nosotras nos alegramos de poder en algo servir a nuestra Madre y Señora y Patrona. Poco a poco se van haciendo cosas en honra y gloria de esta gloriosa Virgen y de su Hijo. La misma separación de calzados y descalzas, hecha en el capítulo de Alcalá en 1581, es contemplada por Teresa con una referencia pacificadora a la Madre de la Orden. Acabó nuestro Señor cosa tan importante a la honra y gloria de su gloriosa Madre, pues es de su orden como Señora y Patrona que es nuestra. Nos dice nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, todas las que traemos este hábito sagrado del Carmen, somos llamadas a la oración y contemplación, porque este fue nuestro principio, de esta casta venimos, de aquellos santos padres nuestros del Monte Carmelo, que en tan gran soledad y con tanto desprecio del mundo, buscaban este tesoro, esta preciosa Margarita de que hablamos. En el contexto anterior y posterior, la santa habla de la vocación a la oración, tesoro escondido y perla preciosa. Dos alusiones evangélicas que están dentro de nosotros, pero que exigen el don total de nuestra vida para comprar el campo donde está el tesoro y adquirir la perla preciosa. María aparece como la madre de esta casta de contemplativos por su interioridad en la meditación y en la entrega total al Señor. En otra ocasión, Teresa llama la atención sobre la necesidad de la imitación de la Virgen María para poder llamarnos de veras hijas suyas. Plega a nuestro Señor, hermanas, que nosotras hagamos la vida como verdaderas hijas de la Virgen y guardemos nuestra profesión, para que nuestro Señor nos haga la merced que nos ha prometido. En el amor a la Virgen y en la adhesión a la misma familia se encuentra para la fraternidad teresiana el fundamento del amor recíproco y de la comunión de bienes, como sugiere en estos dos textos.
Así que mis hijas, todas lo son de la Virgen y hermanas, procuren amarse mucho unas a otras. Por eso traemos todas un hábito, porque nos ayudemos unos monasterios a otros, pues lo que es de uno es de todos. Estas páginas muestran cómo la Santa Madre ha vivido intensamente la tradición mariana del Carmelo y la ha enriquecido con su experiencia mística, su devoción y la orientación doctrinal de sus escritos. Para la Carmelita descalza, la Virgen es, en la perspectiva teresiana, modelo de adhesión a Cristo, de vivencia contemplativa de su misterio y de servicio eclesial. Para cada monasterio, la Virgen es la Madre que con su presencia acrecienta el sentido de intimidad y de familia, alienta en el camino de la vida espiritual, preside la oración como ferviente intercesora ante su Hijo. Los carmelitas han expresado su devoción y consagración a la Virgen María, especialmente por medio de la liturgia. Han erigido templos en su memoria y venerado su imagen. Los antiguos rituales de la orden a partir del siglo XIII muestran el fervor litúrgico del Carmelo en la celebración de las fiestas marianas de la Iglesia, con la aceptación de nuevas celebraciones. Se trata de fiestas que en otros lugares y en otras órdenes no son acogidas con tanto fervor, como la fiesta de la Inmaculada Concepción, la fiesta de la conmemoración solemne de la Virgen María del Monte Carmelo, se convierte en la fiesta principal, la cual reserva a María múltiples invocaciones en las horas canónicas, con antífonas marianas al final de cada hora y con una solemnización especial de la Salve Regina de completas. En honor de la se celebran sus misas votivas y el nombre de María se introduce con frecuencia en los textos litúrgicos de la toma de hábito y de la profesión. Se puede decir que la liturgia carmelitana ha dejado una profunda huella de espíritu mariano en la tradición espiritual y ha plasmado interiormente la dedicación que la orden profesaba a la Virgen Nuestra Señora. Junto a la liturgia florecen características prácticas de devoción popular de la Iglesia, como el Angelus, el Rosario y otras propias de la Orden. Santa Teresa y San Juan de la Cruz han reafirmado y renovado la piedad mariana del Carmelo. El tema mariano se enriquece en los santos de la Orden y queda configurado actualmente en nuestra espiritualidad a partir de la doctrina y experiencia de Teresa de Jesús, de Juan de la Cruz y de otros testigos eximios del Carmelo teresiano. Santa Teresa de Ávila, primera mujer doctora de la Iglesia. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Estas líneas corresponden a uno de los poemas que escribió la gran Santa Teresa de Jesús, la primera mujer declarada doctora de la Iglesia y que pueden ser consideradas como una de las plegarias más hermosas que existen. Santa Teresa de Jesús fue la reformadora del Carmelo en el siglo XVI, fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Santa Teresa nació en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515. A los 18 años ingresó al Carmelo y a los 45, buscando responder a las exigencias extraordinarias que recibía de nuestro Señor, emprendió una reforma de su propia orden, con ansias de auténtica renovación y fidelidad al espíritu original del Carmelo. Apoyada por San Juan de la Cruz, dio inicio a la gran reforma carmelitana. A pesar de las incomprensiones, el rechazo de muchos,
las habladurías y las falsas acusaciones, Teresa no se detuvo en el proyecto que el Señor le había encomendado. Siempre con la orientación y guía de las autoridades eclesiales y su director espiritual, Teresa fundó nuevos conventos y reorganizó la vida de las religiosas, optando por una vida más austera, sin vanidades ni lujos. Cuando Teresa se dejó conducir por Dios a través de la oración, su interior empezó a redescubrir el primer amor a Cristo. Pasando largas horas en oración y meditación en compañía del amado Jesús, empezó a experimentar éxtasis y arrebatos místicos. Al mismo tiempo, jamás perdió el sentido práctico ni la habilidad para atender situaciones cotidianas. Es cierto que, como la mayoría de mujeres de su tiempo, tuvo escasa educación, pero eso pareció no ser impedimento para mostrar su talento y sabiduría singulares. Tal era saber que venía de Dios, que personajes ilustres y poderosos se rendían ante ella y le pedían consejo, empezando por algunos obispos y miembros de la nobleza. Muchos de ellos cooperaron con recursos materiales en el financiamiento de su reforma, el llamado dentro del llamado. Ella lo decía así: Teresa, sin la gracia de Dios, es una pobre mujer, con la gracia de Dios una fuerza, con la gracia de Dios y mucho dinero una potencia. Santa Teresa, cuyos escritos son guía segura en los caminos de la oración y de las virtudes cristianas, son una invitación a la perfección de la santidad. Teresa de Jesús partió a la casa del Padre el 15 de octubre de 1582. Fue canonizada en 1622 y reconocida doctora de la Iglesia por San Pablo VI en 1970. San Juan de la Cruz, místico y doctor de la Iglesia. San Juan de la Cruz fue un religioso y poeta místico del Renacimiento español. Junto con Santa Teresa emprendió la reforma de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, que daría lugar a la fundación de la Orden de los Carmelitas Descalzos, de la que es cofundador con Santa Teresa de Jesús. El nombre de pila de San Juan de la Cruz era Juan de Yepes Álvarez, y cuando se hizo fraile tomó el nombre de Juan de San Matías. Juan de Yepes nació en Fontiveros el 24 de junio de 1542. A San Juan se le considera, junto a Santa Teresa, la cumbre de la mística cristiana española. Muchos de los escritores y poetas más importantes de la historia reconocen haber sido influenciados por su poesía, y otros tantos sostienen que San Juan representa el nivel más elevado de la poesía escrita en castellano. Murió en Úbeda el 14 de diciembre de 1591. Desde 1952 es el patrono de los poetas en lengua española y pertenece a la lista de los 36 doctores de la Iglesia. Fue canonizado por Benedicto XIII en 1756. Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones y doctora de la Iglesia Universal. Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Esta es quizás la frase más conocida de Santa Teresa del Niño Jesús. Sus palabras son sencillas, pero encierran una profundidad inusitada. Retratan perfectamente la visión de la vida de esta religiosa carmelita descalza, sostenida en una fe inmensa y anclada en un corazón lleno de ternura. Santa Teresita es considerada patrona de las misiones y tiene el título de doctora de la Iglesia. Santa Teresita del Niño Jesús vivió solo 24 años. Nació el 2 de enero de 1873 en Normandía, Francia, y murió el 30 de septiembre de 1897. No fueron más de 30 personas las que asistieron a su funeral en el antiguo cementerio de Lisieux. Sin embargo, esta jovencita extraordinaria dejaría uno de los legados de amor más ricos para la Iglesia y el mundo. Una de las formas más sencillas de acercarse y conocer este legado es a través de la historia de un alma, libro que reúne los escritos personales de la santa y que fue publicado un año después de su muerte.
Se trata sin duda de un texto que refleja muy bien lo que sucede en un alma completamente enamorada de Jesús. Santa Teresa del Niño Jesús fue proclamada doctora de la Iglesia por San Juan Pablo II el 19 de octubre de 1997. El Papa dijo aquella vez: Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz es la más joven de los doctores de la Iglesia, pero su ardiente itinerario espiritual manifiesta tal madurez y las intuiciones de fe expresadas en sus escritos son tan vastas y profundas que le merecen un lugar entre los grandes maestros del espíritu. El deseo que Teresa expresó de pasar su cielo haciendo el bien en la tierra sigue cumpliéndose de modo admirable. Gracias, Padre, porque hoy nos la hace cercana de una manera nueva, para alabanza y gloria de tu nombre por los siglos, concluyó San Juan Pablo II. Santa Teresa de Jesús de los Andes, primera Santa Carmelita de América. Juanita Fernández Solar nació en Santiago de Chile el 13 de julio de 1900, en el seno de una familia cristiana y de buena situación económica. Desde los 6 años asistía con su mamá a misa diaria y recibió la primera comunión el 11 de septiembre de 1910. Desde ese primer encuentro con Jesús Eucaristía, Juanita se propuso comulgar todos los días para pasar largo rato con Dios. También, desde su niñez sembró una profunda devoción a la Virgen María. Estudió en el Colegio del Sagrado Corazón y a los 14 años Dios le manifestó que quería su corazón solo para él. Pese al gran afecto que tenía por su familia, Juanita decidió hacer los 3 últimos cursos de estudio en régimen de internado como medio de entrenamiento para la separación definitiva al descubrir su llamado a la vida contemplativa en las Carmelitas Descalzas de los Andes. Ingresó al convento el 7 de mayo de 1919 a los 19 años de edad y adoptó el nombre de Teresa de Jesús con el propósito de sufrir y orar para mejorar y purificar el mundo. Sin embargo, no alcanzó a vivir un año en el convento, pues murió el 12 de abril de 1920 de tifus y difteria. Tras su muerte, sus compañeras carmelitas aseguraban que había entrado ya siendo una santa, puesto que su carrera hacia la santidad la comenzó mucho antes de ingresar al Carmelo, incluso antes de su primera comunión. Cristo, ese loco de amor, me ha vuelto loca, solía decir la joven Teresa sobre su constante anhelo de configurarse con él. Según sus biógrafos, tuvo una vida normal pero colmada de una madurez capaz de integrar armoniosamente lo divino y lo humano. A través de la oración, los estudios, las tareas del hogar y el deporte, ya que destacaba en la natación y la equitación. Fue beatificada por San Juan Pablo II en Santiago de Chile el 3 de abril de 1987 y canonizada por el mismo pontífice en Roma el 21 de marzo de 1993. Santa Isabel de la Santísima Trinidad, mística carmelita descalza. Isabel nació el 18 de julio de 1880 en una base militar de Abor, cerca de la localidad de Bourges, en Francia. En 1887, poco después de que la familia se mudó a Dijon, su padre murió. El 19 de abril de 1891 hace su primera comunión. Ese día Isabel comenzó su dura lucha para vencerse a sí misma por amor, aprendiendo a controlar su temperamento voluntarioso, ardiente e impetuoso. Progresivamente atraída por Cristo, en 1894 Isabel hizo un voto de virginidad. Sintiéndose llamada a la vida religiosa, pide permiso a su madre para entrar en el Carmelo de Dijon. Obedece a su madre, que se opuso y le prohibió visitar el monasterio. Ella solo pudo acudir de visita a partir del 2 de agosto de 1901. Fue una buena pianista y ganó muchos premios. Era alegre y activa en la vida parroquial y social de su pueblo.
Antes de su ingreso al monasterio, vivió un tiempo aprendiendo a descubrir a Cristo en todas las cosas, entregándole su corazón a Él, incluso cuando estaba ocupada en varias actividades, participando en bailes y pasando tiempo con sus amigos. El 8 de diciembre de 1901, la vistieron con el hábito religioso y le dieron el nombre de Isabel de la Trinidad. Su unión con la Santísima Trinidad creció en las profundidades de su alma. Mirando a María, ella aprendió a salvaguardar la presencia del Dios vivo y a hacer cada día la voluntad del Señor con generosidad, contemplando el más grande amor manifestado en Jesús crucificado. Algunos meses después de su profesión religiosa, realizada el 11 de enero de 1903, se manifestaron los primeros síntomas de la enfermedad de Addison, que la condujo a la muerte en medio de atroces sufrimientos. Ella aceptó todo con paz y abandonándose con confianza en la misericordia de Dios. Vio en su enfermedad una ocasión propicia para conformarse a su esposo crucificado, así como ella deseaba ardientemente ir a la gloria trinitaria de la comunión de los santos. Murió el 9 de noviembre de 1906 a los 26 años de edad. Fue beatificada por San Juan Pablo II el 25 de noviembre de 1984 y canonizada por el Papa Francisco el 16 de octubre del 2016. Santa Edith Stein, monja carmelita descalza, judía conversa y víctima de los nazis, mártir de amor y copatrona de Europa. Nació en el seno de una familia judía y se educó en el judaísmo. Sin embargo, durante su adolescencia y los primeros años de juventud, empezó a cuestionar su religión y llegó a abrazar el ateísmo. Años más tarde se convirtió en estudiante de filosofía en la Universidad de Gotinga. Fue allí donde tomó contacto con la fenomenología, novedosa perspectiva filosófica que pretendía la renovación de las ciencias y el saber. Como Edith destacó por su brillantez, el filósofo Edmundo Husserl, padre de la fenomenología, la escogió como asistente de su cátedra. Finalmente, Edith obtuvo el título de Filosofía de la Universidad de Friburgo. Por su elevado sentido de la solidaridad, se enlistó en la Cruz Roja como enfermera durante la Primera Guerra Mundial. Edith destacó por su amabilidad y espíritu de servicio. En 1921, Edith decide visitar a una amiga que había quedado viuda con el propósito de hacerle compañía. Grande fue su sorpresa al encontrarla con una serenidad y resignación inesperadas. Edith quedó impactada por la paz y la fe que irradiaba esta mujer a pesar del natural dolor a causa de su pérdida. Su amiga le confesó que era la fe en Dios la que la sostenía. Es así que Edith se interesó aún más en conocer la fuente de aquella paz espiritual y empezó por leer la autobiografía de Santa Teresa de Jesús. Por ese entonces, varios de sus amigos del círculo fenomenológico se habían convertido al cristianismo. El contacto con la vida de Santa Teresa la cambió profundamente. El largo cuestionamiento sobre el sentido de su propia vida y su búsqueda de la verdad culminaron en el abrazo a la fe católica. Después de un tiempo de purificación personal, pidió ser bautizada. Entonces buscó la ayuda de un sacerdote y después de una etapa de preparación, recibió el sacramento en 1922. Había encontrado aquello que buscó siempre desde lo más hondo de su ser. Edith decía que al haberse hecho católica, de una manera muy peculiar, se siente más judía, porque el pueblo judío había esperado por un Mesías y ella lo había encontrado. Jesucristo es ahora el sentido de toda su fe y de su vida. La situación política en Alemania empieza a empeorar. El régimen nacional socialista le prohibió la enseñanza. A partir de ello,
Edith no se desanima e ingresa al Carmelo en Colonia. Con ese paso, Edith rompe definitivamente con su pasado y renuncia al prestigio y la fama del mundo académico. El 15 de abril de 1934 toma el hábito carmelita y cambia su nombre al de Teresa Benedicta de la Cruz. Edith Stein es enviada al campo de concentración de Auschwitz junto con su hermana Rosa, junto con unos 1000 judíos. Las hermanas llegan el 9 de agosto de 1942. Poco después, los recién llegados prisioneros son organizados para ser conducidos a la cámara de gas. Santa Edith es ejecutada en uno de esos grupos. Murió ofreciendo su vida por la salvación de las almas, la liberación de su pueblo y la conversión de Alemania. Santa Edith Stein fue canonizada por San Juan Pablo II en 1998, quien le dio el título de mártir por amor. 16 carmelitas descalzas decapitadas por odio a la fe durante la Revolución Francesa. Las carmelitas se establecieron en Compiègne en 1641 y, fieles al espíritu de Santa Teresa, se ganaron la estima de los lugareños. Sin embargo, durante la Revolución Francesa, su convento fue cerrado y las hermanas fueron forzadas a vivir como seglares según la ley revolucionaria de 1790. Días después se vieron obligadas a firmar el llamado juramento revolucionario, libertad, igualdad y fraternidad, para no ser deportadas, y la comunidad pasó a residir en 4 casas distintas. Pasado un tiempo, la priora Teresa de San Agustín propuso a sus hermanas hacer nuevamente una estricta vida conventual, como si no hubiesen sido exclaustradas. De ese modo, y pese a estar en distintas casas, vivieron la obediencia a su superiora. Algunas personas se dieron cuenta y las denunciaron al Comité de Salud Pública, que de inmediato registró las casas y les incautaron pruebas de vida conventual, como una estampa del Sagrado Corazón, cartas y escritos. Esto fue visto como un complot secreto para el restablecimiento de la monarquía y desaparición de la República. Fueron detenidas, aunque algunas lograron escapar. Entonces las carmelitas acordaron retractarse del juramento revolucionario. Cuando se les pidió que volvieran a firmarlo, dijeron que no lo harían y las acusaron de conspirar contra la revolución. Fueron llevadas a París, atadas de manos, sobre 2 carretas de paja. Al llegar las encerraron en la prisión antesala de la guillotina junto a otros presos religiosos y seglares. Encerradas, las carmelitas se convirtieron en modelo de piedad y firmeza en la fe. Incluso continuaron con sus oraciones y lograron festejar a la Virgen del Carmen el 16 de julio con mucha alegría y solemnidad. Al día siguiente, 17 de julio de 1794, comparecieron ante el tribunal revolucionario y todas fueron condenadas a muerte. Al pie de la guillotina cantaron el Te Deum, renovaron sus promesas y sus votos, y subieron una por una a ofrecer su vida, dando un valiente testimonio de Cristo. Así se cumplió lo que 100 años antes una religiosa de la misma comunidad de Compiègne había visto en una especie de sueño o revelación, y en la que todas las carmelitas de su monasterio estaban vestidas de blanco y llevaban la palma del martirio. Fueron beatificadas por San Pío X en 1906. Espero te haya gustado este video. Soy la hermana Gloria de la Santísima Trinidad, monja carmelita descalza. Nos encontramos en José Calderón, número 113, Colonia Deportivo Obispado, Monterrey, Nuevo León. Dios te bendiga.